Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy rebosante de alegría de tenerlos aquí conmigo una vez más, compartiendo este espacio que tanto me gusta. Espero sinceramente que este día los esté tratando de maravilla, colmado de esa energía positiva que nos impulsa y dibujado con sonrisas que iluminen todo a su alrededor. Hoy les he preparado un plato fuerte, algo que sé que muchos de ustedes estaban esperando con ansias. Como ya habrán podido adivinar por el título, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de una de las parejas más icónicas, queridas y admiradas de la televisión turca, la deslumbrante Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Así es, damas y caballeros. Nos aventuraremos a explorar la cascada de emociones que podría desencadenar una simple llamada telefónica de Hande a Kerem, pero no se equivoquen, no es una llamada cualquiera. Esta llamada está cargada de buenas noticias, es una llamada de felicitaciones que resuena con la alegría del éxito. ¿Pueden siquiera imaginarlo? Yo ya siento la emoción burbujeando dentro de mí. Pero antes de que nos lancemos sin paracaídas a esta aventura llena de especulaciones y sueños, quiero extender una cordial invitación a todos los que son nuevos por aquí a que se suscriban a mi canal. Este es un espacio donde encontrarán un torrente inagotable de contenido sobre sus celebridades favoritas, noticias frescas del mundo del entretenimiento, las tendencias virales que están arrasando en Internet y muchísimas sorpresas más que estoy segura les encantarán. No se pierdan ni un solo detalle y asegúrense de activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cada vez que suba un nuevo vídeo. Créanme, no se arrepentirán. Ahora sí, pónganse cómodos, ajusten sus cinturones y prepárense porque estamos a punto de despegar hacia un mundo de especulación desenfrenada, esperanza palpable y por supuesto, muchísimo amor. Vamos a analizar minuciosamente las posibles reacciones de Kerem al recibir esta llamada tan especial, a imaginar juntos los escenarios más increíbles y a soñar despiertos con el futuro de estos dos talentosos artistas que tanto admiramos. Que comience la aventura. Bien, para entrar en ambiente vamos a crear una imagen mental vívida. Imaginen a Hande Erçel, con esa sonrisa radiante que tiene el poder de iluminar hasta la habitación más oscura, levantando su teléfono. No es una llamada improvisada, es una llamada cuidadosamente pensada, una llamada que lleva consigo el peso de una noticia importante, una felicitación que está destinada a hacer eco en el corazón de Kerem. Tal vez ha pasado un tiempo prudencial desde la última vez que ambos compartieron un momento juntos, o tal vez no tanto, pero la tensión palpable en el aire es innegable, una mezcla de anticipación y nerviosismo. La pregunta del millón que seguramente todos se están haciendo es, ¿qué ha ocurrido para que Hande sienta esa necesidad imperiosa de levantar el teléfono, marcar el número de Kerem y felicitarlo efusivamente? Las posibilidades son virtualmente infinitas, pero vamos a explorar algunas de las más plausibles. Una de las opciones más emocionantes es que Kerem haya conseguido un papel protagónico en una superproducción internacional que lo catapultará a la fama mundial. Imaginen la emoción desbordante de Hande al ver el talento innato de Kerem reconocido y celebrado a nivel global. Su corazón se llenaría de un orgullo inconmensurable y no dudaría ni un segundo en tomar la iniciativa de contactarlo para expresarle su alegría y su apoyo incondicional. Otra posibilidad que genera mariposas en el estómago es que Kerem haya sido galardonado con un premio de gran prestigio, un reconocimiento a su brillante trayectoria profesional, o a su último trabajo, que haya tocado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Sabemos que ambos son increíblemente apasionados por su profesión y que se apoyan mutuamente en cada paso del camino, celebrando los logros del otro como si fueran propios. Sería completamente natural que Hande se sintiera inmensamente feliz por el éxito de Kerem y quisiera compartir ese momento especial con él, uniendo sus corazones en una celebración conjunta. Pero vamos a aventurarnos un poco más allá de lo predecible. ¿Y si la felicitación no tiene absolutamente nada que ver con el ámbito profesional? ¿Y si Kerem ha logrado alcanzar una meta importante en su vida personal, algo que lo llena de satisfacción y felicidad? Quizás ha cumplido un sueño largamente anhelado, ha superado un desafío que parecía insuperable o ha tomado una decisión trascendental que lo hace sentir pleno y realizado. En esos momentos cruciales, el apoyo incondicional de las personas que nos quieren y nos valoran es fundamental para darnos ese impulso extra que necesitamos. Hande, sin duda alguna, querría estar presente para celebrar junto a Kerem, compartiendo su alegría y brindándole su aliento. Ahora, vamos a visualizar la reacción de Kerem al recibir la llamada de Hande. Contestará al primer timbre impaciente por escuchar su voz. Sentirá un vuelco en el corazón al ver su nombre iluminando la pantalla de su teléfono.
¿Estará nervioso, emocionado o simplemente sorprendido por la repentina llamada? Estoy absolutamente segura de que una mezcla embriagadora de todas estas emociones lo invadirá al instante, creando una tormenta de sensaciones en su interior. Kerem es ampliamente conocido por su agudo sentido del humor y su carisma arrollador, así que es muy probable que reciba la llamada con una sonrisa en el rostro y alguna broma ingeniosa para romper el hielo. Pero estoy convencida de que, debajo de esa fachada divertida y relajada, sentiría una profunda emoción al escuchar la voz de Ande felicitándolo. Después de todo, ella es una persona sumamente importante en su vida, alguien a quien aprecia y admira profundamente, una compañera con la que ha compartido momentos inolvidables. Me imagino a Kerem escuchando atentamente cada palabra que Ande le dice, absorbiendo su apoyo incondicional y su alegría genuina por su éxito. Probablemente le agradecería sus felicitaciones con mucho cariño y le expresaría lo importante que es ella para él, lo mucho que valora su amistad y el impacto positivo que ha tenido en su vida. Sería un momento verdaderamente especial y significativo para ambos, un recordatorio de la conexión profunda que existe entre ellos. Pero ¿cómo sería la conversación en sí misma? ¿Qué se dirían exactamente? Podemos imaginar un diálogo chispeante, lleno de felicitaciones sinceras, bromas juguetonas, recuerdos entrañables y buenos deseos para el futuro. Ande podría decirle a Kerem lo inmensamente orgullosa que está de él, lo talentoso que es y lo mucho que se alegra por cada uno de sus logros. Kerem, por su parte, podría agradecerle su apoyo incondicional, decirle lo mucho que valora su amistad y el cariño que siente por ella, reconociendo su importancia en su vida. Además de las felicitaciones, seguramente hablarían de sus proyectos futuros, de sus sueños y aspiraciones más profundas. Compartirían sus experiencias, tanto las positivas como las negativas, y se darían consejos mutuamente, brindándose aliento y motivación para seguir adelante. Sería una conversación sincera y profunda, llena de emociones a flor de piel y sentimientos genuinos que brotan del corazón. Ahora bien, no podemos ignorar el hecho innegable de que Ande y Kerem fueron una pareja muy querida y admirada por el público. Millones de fans alrededor del mundo aún sueñan con una reconciliación romántica y esperan con fervor que algún día vuelvan a estar juntos, reviviendo esa magia que los unía. Esta llamada de felicitación podría interpretarse como un indicio de que aún existe una conexión especial entre ellos, una chispa latente que podría reavivar la llama del amor. Claro, también es crucial ser realistas y evitar crear falsas expectativas. Ande y Kerem son personas sumamente reservadas y no suelen hablar abiertamente de su vida personal en público, protegiendo su intimidad con celo. Tal vez esta llamada sea simplemente una muestra de amistad sincera y respeto mutuo, sin ningún significado romántico oculto detrás de las palabras. Pero, ¿qué importa soñar un poco? La esperanza es lo último que se pierde y mientras exista una mínima posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, sus fans más leales seguirán alentándolos y apoyándolos, creyendo en el poder del amor verdadero. Volviendo al escenario de la llamada, me imagino que ambos se despedirían con mucho cariño y se prometerían mantenerse en contacto, cultivando su amistad a pesar de la distancia y el tiempo. Quizás incluso quedarían para celebrar el éxito de Kerem en persona, disfrutando de una cena juntos y compartiendo risas y buenos momentos. Sería un encuentro muy esperado por sus fans, que estarían ansiosos por verlos juntos de nuevo, capturando cada detalle de su interacción. En definitiva, una llamada de felicitación de Ande a Kerem sería un momento sumamente emocionante y significativo para ambos. Sería una muestra palpable de apoyo, cariño y admiración mutua, que podría reavivar la esperanza de una reconciliación romántica, aunque sea solo en el imaginario colectivo de sus seguidores. Pero más allá de las especulaciones y los sueños que podamos albergar, lo más importante es recordar que Ande y Kerem son dos personas talentosas y exitosas que merecen ser felices y realizar sus sueños, persiguiendo sus pasiones y alcanzando sus metas. Ya sea juntos o separados, lo fundamental es que se apoyen mutuamente, se celebren sus logros y se mantengan unidos por el cariño y el respeto que se tienen. Y ahora, antes de que pongamos punto final a este vídeo, quiero compartir con ustedes algunas de mis reflexiones personales sobre la relación entre Ande y Kerem. Creo firmemente que ambos son personas muy especiales, dotadas de un gran corazón y un talento innegable. Su química en pantalla era absolutamente evidente, traspasando la barrera del televisor y cautivando a millones de espectadores. Su relación fuera de la pantalla era admirada y envidiada por muchos, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Aunque su historia de amor llegó a su fin, creo que siempre existirá un vínculo especial entre ellos,
una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Compartieron momentos inolvidables, tanto en el ámbito profesional como en el personal, y se apoyaron mutuamente en momentos difíciles, brindándose consuelo y fortaleza. Ese tipo de conexión profunda no se olvida fácilmente, dejando una huella imborrable en el corazón. Por eso creo que es importante respetar su decisión y no presionarlos para que vuelvan a estar juntos. Cada uno tiene su propio camino que recorrer y merecen ser felices a su manera, persiguiendo sus propios sueños y construyendo su propio futuro. Si el destino quiere que vuelvan a encontrarse en el camino, así será, pero no debemos interferir en su proceso individual. Mientras tanto, lo importante es apoyarlos incondicionalmente y desearles lo mejor en sus vidas, celebrando sus éxitos y brindándoles nuestro aliento en los momentos de adversidad. Y hablando de apoyarlos, quiero invitarlos a todos a seguir de cerca sus carreras y a disfrutar de sus trabajos, tanto los actuales como los futuros. Hande y Kerem son dos artistas muy talentosos que tienen mucho que ofrecer al mundo, cada uno con su propio estilo y su propia visión. Así que no se pierdan sus próximos proyectos y sigan apoyándolos en cada paso del camino, mostrándoles su cariño y admiración. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero sinceramente que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes, especulando sobre la posible reacción de Kerem al recibir una llamada de felicitación de Hande y soñando un poco con su futuro, imaginando los escenarios más increíbles. Para recapitular brevemente, hemos explorado diferentes escenarios que podrían motivar a Hande a llamar a Kerem para felicitarlo, desde éxitos profesionales hasta logros personales. También hemos imaginado la posible reacción de Kerem al recibir la llamada, analizando sus emociones y sus palabras. Finalmente hemos reflexionado sobre la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en las relaciones, tanto románticas como platónicas. Recuerden siempre que todo esto es solo una especulación basada en nuestra admiración por Hande y Kerem. Lo importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus vidas, ya sea juntos o separados. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es sumamente importante para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste, explorando temas que les interesen y compartiendo mis pensamientos con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Cómo se imaginan la reacción de Kerem al recibir la llamada de Hande? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos y conocer sus perspectivas. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta especulación y, por supuesto, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional y por estar siempre aquí, acompañándome en esta aventura. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.